Bueno, hablábamos del balance de materia y energía en el estudio de la destilación. Decía que en sistemas multicomponentes para diferentes condiciones de operación, el desarrollo más general de los cálculos para esta destilación multicomponente con las diferentes modalidades y formas que hay, es lo que se denomina el análisis riguroso o los métodos rigurosos de cálculo. Esos métodos rigurosos consideran las diferentes condiciones sin suponer que hay, por ejemplo, equilibrio o sin suponer que hay comportamiento ideal, es decir, puede haber comportamiento no ideal en diferentes formas, pueden haber entradas o salidas laterales, arreglos diferentes en el tope y en el fondo de la columna, bajo las diferentes circunstancias que hemos hablado anteriormente. ¿Sí? En términos generales, esto se desarrolla por medio de un sistema de ecuaciones que se denomina MESH, en el cual se están describiendo ecuaciones de balance de masa, ecuaciones de equilibrio líquido-vapor, las ecuaciones de sumatoria de las fracciones molares, que sabemos que debe dar 1, los balances de entalpía que puedan haber, y adicionalmente características de flujo, o sea, circunstancias hidráulicas en la operación de la columna, partiendo de este conjunto de ecuaciones que vemos acá. Para empezar a desarrollar y estudiar los métodos de cálculo en una columna de destilación bajo el esquema de una destilación binaria de 2 componentes, vamos a mencionar el método de Ponchon-Savarit. Este es un método desarrollado, como está indicado ahí, en 1921, inicialmente por Ponchon, desarrollado posteriormente o completado por Savarit. Por eso el nombre de Ponchon-Savarit. Entre ambos se completó el método que vamos a ver ahora. Este es un método gráfico para el cálculo en columnas de destilación. Considerando la posibilidad de tratar mezclas ideales y no ideales, en los cuales tenemos datos termodinámicos bastante precisos, como por ejemplo los datos termodinámicos que permiten construir este diagrama que estamos viendo ahí, que es el diagrama de entalpía versus composición. Composición en el eje de las X y entalpía tanto para el líquido, en la curva de abajo, como para el vapor en la curva de arriba. Entonces, en el eje Y tenemos la entalpía por unidad de masa. Y esto nos permite calcular, suponiendo que estamos trabajando en una situación de equilibrio. Estas líneas inclinadas que vemos acá son líneas que unen puntos en equilibrio entre el líquido, por ejemplo en esta línea, el líquido en esta curva, con el vapor de esta curva, están en equilibrio. Entonces, un gráfico como este nos permite realizar el cálculo para determinar el número de etapas, el plato de alimentación
y otros datos importantes en el diseño y la operación de una columna de destilación. Vamos a ver un poco más de detalle de este método. Voy a pasar al método Ponchon-Savarit. ¿Pueden ver la pantalla ya del método Ponchon-Savarit? Sí se ve, ingeniero. Sí se ve, profe. Muy bien, entonces hablemos del método Ponchon-Savarit. Primeramente, hablemos de un diagrama de entalpía versus composición. En realidad, esto que les voy a hablar es una característica general de todos los diagramas cartesianos. Es una característica que se puede aplicar a muchos otros diagramas, por ejemplo, el diagrama de humedad, que tiene una descripción de la humedad contenida en el aire, por ejemplo, en la mezcla de aire y agua, ¿no? La humedad contenida en el aire para diferentes temperaturas, a una presión fija. Ese es un gráfico cartesiano, ¿no? Hay una serie de otros gráficos cartesianos y lo que vamos a ver en este momento es equivalente, y como estamos trabajando con un diagrama de entalpía versus concentración, se aplica también por ser un diagrama cartesiano. La característica que queremos aplicar es lo que llamamos la regla de mezcla en un diagrama cartesiano. Lo explico rápidamente en base a este diagrama. Los puntos A y B en este diagrama están representando las características de dos corrientes o dos elementos en dos sustancias separadas. Podríamos decir, aquí tenemos, puede ser un líquido o un vapor, no me interesa, simplemente es una mezcla. Aquí hay una mezcla. En esta mezcla de componentes, hablemos de que son dos, entonces es una mezcla binaria. ¿Bien? Una mezcla binaria que contiene una composición X sub A de un componente, y por acá tenemos la entalpía de esta mezcla. Entonces, entalpía y composición. ¿Bien? Y en este punto, en el punto B, tenemos otra mezcla que tiene también una composición X sub B y una entalpía, ¿no? O sea, la misma entalpía que podemos verla tanto en cualquiera de los dos ejes verticales, ¿no? Digamos, si la escala está escrita aquí, entonces la entalpía la vemos acá. ¿Sí? Entonces, tenemos una combinación de composición entalpía para este punto y composición entalpía para este punto. La regla de mezcla dice que si yo mezclo una mezcla A con una mezcla B, el resultado de esas dos sustancias que las estoy mezclando me van a producir un punto M, que va a tener una composición X sub M y una entalpía H sub M. Este punto M debe caer en una recta que une los dos puntos A y B. En cualquier lugar de estos dos puntos se va a encontrar el resultado de la mezcla final. Entonces, aquí estamos hablando de una mezcla binaria, entonces esta composición X sub A, vamos a decir que es la composición del componente más volátil, y X sub B es la composición del componente más volátil,
pero en B. Entonces, en este caso, estamos haciendo una mezcla de ambos y obtenemos un resultado en M, que, como digo, matemáticamente y de acuerdo a lo que también está demostrado en la naturaleza, la mezcla de las dos submezclas, podríamos decir, resulta en un punto que cae sobre la línea que une los dos puntos A y B. Además, las longitudes que separan el punto M de A o M de B tienen también una relación matemática. Esa relación matemática dice que hay una proporción entre la longitud AM sobre la longitud MB, de tal manera que el acercamiento de M a A es proporcional a la cantidad de A mezclada. Y obviamente es también proporcional, o sea, esta distancia mantiene también una proporción, de tal manera que la cantidad de A mezclada es proporcional a esta distancia, o sea, es inversamente proporcional, digamos, y la cantidad de B es proporcional a esta distancia. Entonces, a simple vista, yo podría decir que al mezclar estas dos sustancias, la cantidad de A que se ha mezclado entre las dos es mayor en A y menor en B. Por eso es que este punto está más cercano de A. Si este punto estuviera muy formado por una cantidad muy grande de A y muy pequeña de B, el punto se acercaría tanto casi hasta superponerse con A, digamos en el caso infinito. Si hay puro A y nada de B, eso significa que el punto M debe estar sobre este punto A. O sea, hay una relación, repito, la cantidad mezclada es proporcional, la cantidad de A en la mezcla es proporcional a la longitud contraria y la cantidad de B es proporcional a la longitud contraria. Entonces, en base a eso, utilizando la geometría y trigonometría que ustedes han estudiado en secundaria, es posible establecer cálculos en base a las relaciones de triángulos que ustedes ven acá. Por ejemplo, aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, aquí hay otro triángulo más. Los tres son triángulos semejantes. Hay el mismo ángulo acá para los tres, igual acá, el mismo ángulo, y obviamente para los tres. Profesor. Dime. Disculpe, usted está señalando con su puntero, no se ve. ¿No se ve el puntero? No se ve qué ángulo se está señalando. A ver, entonces voy a tratar, a ver. ¿Lo ves mejor ahora? ¿Se ve el puntero? No, profesor. ¿Perdón? No se ve. No se ve. Qué raro. Parece que se detuvo o sea, se quedó en el PPT de método de Ponchon-Savart. No ha cambiado a otra pantalla, creo que está compartiendo. Ah, por eso es que les había preguntado si es que se veía la nueva presentación. Me dijeron que sí. Ya, entonces voy a retroceder.
A ver, me dirán si ya lo pueden ver. ¿De acuerdo? ¿Se ve? El puntero ya se veía, profe. Y la Ahora sí. pantalla que dice método Ponchón-Savarit, y estoy cambiando de diapositiva. Ahora sí. Así se ve. Diagrama, ¿sí? ¿Lo ven? Entalpía de concentración. Correcto, ya. Entonces ahora sí me ven. A ver, si le quito esto. ¿Ven el puntero? Sí. Entonces, tengo que repetir todo de nuevo. Lo que trato de explicarles es características del diagrama entalpía-concentración. Se trata de un diagrama cartesiano y las cosas que nosotros vamos a calcular en este diagrama entalpía-concentración para el método llamado Ponchón-Savarit son características comunes a otros diagramas de tipo cartesiano, es decir, donde tenemos una escala decimal homogénea, uniforme, en el eje Y y lo mismo en el eje X. Entonces, ahora que ya lo ven todo, les vuelvo a explicar que este punto A representa una mezcla. Puede ser líquida o puede ser vapor o puede ser una mezcla de los dos, no interesa. Por ahora es simplemente una mezcla A que contiene una concentración X sub A. Como ya hemos tenido costumbre anteriormente, esto va a representar a la composición del componente más volátil, aquí medido aquí en el eje X. Entonces, este punto A contiene una composición X sub A del componente más volátil y tiene una entalpía H sub A. La podemos medir acá como se ve a la izquierda o a la derecha, en cualquiera de los dos lados. Muy bien, entonces esta es una mezcla que le hemos llamado A. Luego tenemos otra mezcla que le llamamos B. Esta mezcla B también contiene una composición X sub B y contiene una entalpía H sub B. ¿Bien? Las cantidades pueden ser diferentes, pero se trata de dos diferentes composiciones de dos estados diferentes. Dos estados porque podrían estar a temperatura diferente y definitivamente están a temperatura diferente debido a que también hay una entalpía diferente. Entonces, tengo una mezcla A y tengo una mezcla B. Les decía que si yo mezclo estas dos submezclas, la A y la B, de acuerdo a las características termodinámicas, dentro de este diagrama entalpía versus concentración, la mezcla de estas dos sustancias A y B van a caer en una línea, van a conformar una mezcla total M que cae sobre la línea que está entre los dos puntos. O sea, se traza una recta entre los dos puntos y el resultado M de mezclar A y B va a caer necesariamente sobre esa recta. Y además les decía que las distancias de M a A y de M a B también se mantienen en una relación. En este caso es la relación de la cantidad de A que es proporcional a esta distancia larga y la cantidad de B que es proporcional de esta distancia corta. Es decir, las cantidades son, en este caso, inversas. Inversas en el sentido de que
esta longitud más corta representaría la cantidad de B, mientras que la longitud más larga representaría la cantidad de A. Pero, repito, son proporciones, o sea, no son cantidades absolutas. Es la proporción que hay entre la cantidad de A que se está mezclando y la cantidad de B que se está mezclando, ¿no?, para producir un resultado final M. Bien. Y les decía que a simple vista nosotros podríamos decir que la cantidad de A en esta representación es mayor que la cantidad de B simplemente porque este punto se encuentra más cerca de A que de B, ¿no? La cantidad de B es menor porque este punto está más alejado de lo que está de A. Además les decía que existe una relación geométrica en la formación de estos triángulos. Tenemos 3 triángulos, un triángulo el mayor, un segundo triángulo acá y un tercer triángulo aquí. Como ustedes habrán estudiado en sus matemáticas de secundaria, esto es lo que llamamos triángulos semejantes. Les decía que este ángulo es equivalente que este ángulo, ¿no? En los 3 hay triángulos rectángulos aquí, ¿no? Y hay también una proporción entre los lados. La proporción de este lado respecto a este lado es igual que la proporción de este lado respecto a este lado. O la proporción de esta distancia respecto a esta distancia es proporcional, por ejemplo, a la proporción entre este lado y este lado. O sea, cualquier elemento semejante dentro de los triángulos genera esa proporcionalidad. Bueno, eso es desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Pero debido a que estos puntos están representando características de entalpía y de concentración de mezclas reales, también nosotros podemos hacerles un balance, ¿no?, que nos permita realizar algunos cálculos. Por ejemplo, si yo tengo una cierta cantidad de A con una cierta composición y una cierta entalpía y la mezclo con B, el resultado, que es M, me va a generar simplemente la suma de la sustancia A que hay en A y la sustancia A que hay en B. Y de la misma manera, las entalpías se van a sumar, ¿no? Hay una combinación de entalpías. Estoy mezclando una entalpía baja con una entalpía alta y voy a obtener una entalpía promedio que depende naturalmente de las cantidades. Esa es una característica que nos va a permitir a nosotros realizar el cálculo o la visualización de lo que esté ocurriendo en una mezcla dentro de una columna de destilación, dentro de un plato específico, viendo estas características geométricas en un diagrama entalpía-concentración. Bien, entonces, veamos lo que dice el texto de esta diapositiva. Dice: en un diagrama entalpía-concentración se traza la variación de la entalpía de una mezcla con el cambio de composición de uno de los componentes. En una mezcla binaria, normalmente nos referimos a la composición del componente más volátil, ¿no?, y dejamos de lado la composición del otro componente porque sabemos que la composición, que la suma de las fracciones molares debe dar 1. Entonces, si yo conozco la fracción molar de un componente, el otro componente va a ser 1 menos el valor que acabo de mencionar. Por eso simplificamos las cosas refiriéndonos solamente a la composición molar o la fracción molar del componente más volátil.
Y este diagrama entalpía-concentración, entonces, cuando nosotros lo trazamos, estamos viendo cómo cambia la entalpía y la composición de las mezclas que puedan estar apareciendo dentro de una columna, ¿no?, en referencia a este componente más volátil. Bien. Entonces decía que siendo un diagrama cartesiano, en él se cumple la regla de mezcla. Por lo tanto, si se mezcla A con B, podríamos decir flujos W sub A y W sub B, que tiene composiciones X sub A y X sub B, y también entalpías H sub A y H sub B, entonces se va a producir una mezcla M que va a tener cantidad global o flujo W sub M, composición X sub M y entalpía H sub M. Estas son ecuaciones que nos permiten, desde el punto de vista del balance de masa, realizar los mismos cálculos que podríamos hacer utilizando la geometría en este diagrama. ¿Bien? En este caso, la suma de las dos corrientes A y B nos va a producir la mezcla total W sub M. Y aquí tenemos la suma de las entalpías, ¿no? Entra una entalpía en la corriente A, entra otra entalpía en la corriente B, y el resultado total lo podemos representar con una entalpía H sub M, ¿no?, en la corriente W sub M. Entonces, este W sub M es la suma de las dos corrientes, la masa, ¿no?, entrando, y también podemos aplicar el balance a cada componente, es decir, el componente A que está en la corriente W sub A, más el mismo componente A que está en la corriente W sub B. Recuerden que esta es la composición de A en la corriente B. Esta suma del mismo componente volátil en las dos corrientes me debe dar una combinación en la corriente M, en donde XM es la composición global en esta corriente. Entonces también yo puedo reemplazar esta suma para eliminar W sub M. Como resultado, combinando las ecuaciones, podemos determinar cuál será el valor de X sub M, la composición del resultado global, simplemente combinando las ecuaciones. Tenemos esto para la composición y tenemos esto para la entalpía. Entonces, igualmente vamos a ver nuevamente esta regla de mezcla, o el balance de masa, si ustedes lo quieren, y el balance de energía. En cualquiera de las formas se obtiene lo mismo. Cuando van a trabajar con los diagramas posteriormente, pueden trabajar con cualquiera de las dos formas, pero la forma gráfica, que es la que usa las características de los triángulos y las relaciones, ¿no?, de triángulos semejantes, es más fácil de recordar que simplemente las ecuaciones. Entonces, consideremos dos corrientes que están ingresando a un depósito. El balance de entalpía y balance por componente es la que está dada acá. Se está repitiendo lo mismo que había en la diapositiva anterior, ¿no? La diapositiva anterior era algo genérico para cualquier diagrama cartesiano. Aquí ya lo enfocamos un poco hacia la destilación. Y cuando hablamos aquí de un depósito, nos podemos estar refiriendo a un plato dentro de una columna. Entonces, se repiten las mismas relaciones, solamente que aquí los flujos están dados como A y B, ¿no? Y C es el resultado de la mezcla, como lo tenemos acá.
Esto es para la composición y esta que viene acá es para la entalpía. Entonces combinamos las dos ecuaciones y las dividimos entre sí de tal manera que obtenemos esta relación. O sea, dividiendo esta ecuación entre esta otra ecuación se elimina B, B con B y A con A y nos queda esta ecuación. Bien, esta relación representa la ecuación de una recta que pasa por los tres puntos. Por los tres puntos A, B y C. Y esto también ya lo sabemos por lo que dijimos en la diapositiva anterior. Es decir, si yo estoy mezclando dos corrientes, la mezcla de las dos corrientes me debe generar un resultado que se encuentra en la recta que une las dos, ¿no es cierto? Pero ese es un concepto, digamos, textual, ¿no? O sea, lo estoy diciendo simplemente de manera textual. Con esto que acabamos de hacer en esta diapositiva, estamos ya estableciendo la ecuación que permite trazar esa recta. ¿Bien? Y obviamente que nos permite también calcular el punto. Bien, lo que estamos haciendo es esto de acá, ¿no? Mezclamos las dos corrientes y sacamos una corriente resultante que es esto. Bien. Si existiera una cantidad de calor que se pierde, o que entra o que sale, podríamos decir, entonces acá tenemos que podemos definir el calor en función de esta expresión. O sea, Q sub A por unidad de masa sería el calor entre el flujo A, o lo podemos expresar como el mismo calor entre el flujo B, o lo podemos expresar como el flujo total, ¿no? O sea, el calor en Q entre el flujo total. Son formas diferentes de expresar el calor que va a desenvolverse en este depósito donde se está realizando la mezcla. Supongamos, una vez más, tengo el depósito, meto corrientes y entra o sale calor. Si sale calor o si entra calor, lo único que va a variar es el signo más o el signo menos. Signo más si es que está entrando calor, signo menos si es que está saliendo calor. Entonces, para la mezcla del depósito, sería, dependiendo de cuál de estas formas de expresarlo lo estamos teniendo, podríamos tener la entalpía de A más Q sub A, en caso de que definamos el calor diferente de cero en función del flujo A, más la entalpía de la otra corriente igual a la entalpía total. De manera equivalente podemos encontrar lo mismo usando la ecuación establecida en la diapositiva anterior, y esto nos sirve para el trazado de una nueva recta. En esta recta se está estableciendo una nueva relación. Antes teníamos, digamos, aquí el punto A y el punto B, y el punto C caía sobre una recta, pero ahora que hay una cierta cantidad de calor desenvuelta, ¿no? Aquí se está suponiendo que el calor está aumentando. Entonces, al aumentar el calor tenemos una elevación en la entalpía. Por lo tanto, la recta es diferente. Y el punto resultante C está también en otra ubicación, pero siempre sobre la recta. Bien, si está en función de QB, miren, es la misma ecuación anterior, solamente que ahora está en función de B, del flujo B. Eso quiere decir que la
nueva recta estaría establecida en otra ubicación. Siempre el resultado de C está sobre la línea que une los dos puntos. El punto A y el punto B. Y con la tercera ecuación, si es que lo representamos como QC en función del flujo C, entonces la ecuación de la recta cambia y ahora tenemos otra recta. Lo que tratamos de establecer en esta diapositiva es que independientemente de qué calor estemos estableciendo, si en función del flujo A, del flujo B o del flujo C, siempre podemos establecer una regla de mezcla y una recta de mezcla de las sustancias en este diagrama. Solamente vamos a tener diferentes lugares dependiendo de las cantidades del calor establecidas en cada uno de los casos. Y esto es para recordar que el calor es el mismo, solamente que está establecido en función de diferentes corrientes. Usando diferentes corrientes, naturalmente las entalpías no van a ser las mismas. Los puntos están con las mismas concentraciones, o sea, la misma altura en el eje X, pero con diferentes valores de entalpía, dependiendo de cómo estamos definiendo la entalpía. Continuamos. Entonces, ahora vamos a hacer un balance en la sección superior de una columna. Acá tenemos una columna de destilación. Los platos son contados desde arriba, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta una cierta cantidad de platos. En este corte de la columna hay un vapor que está viniendo de los platos inferiores y va a salir por el plato 1 hacia el condensador, se va a condensar. Luego del acumulador va a salir un líquido como producto destilado y va a regresar un líquido como reflujo de tope. Le llamaremos a ese flujo que está cayendo por acá L sub 0 y X sub D es la composición del destilado. Como se trata del mismo líquido, la composición del reflujo es la misma composición que el destilado. Y este líquido va a ir cayendo de plato a plato y al final del plato N vamos a tener también un líquido que está cayendo. Como hemos indicado ya anteriormente cuando hablamos de la absorción, si se trata de un plato de equilibrio, entonces va a haber un vapor saliendo de este plato hacia arriba que va a estar en equilibrio con el líquido que está cayendo hacia abajo. Y en este caso, la N representa el plato de donde está saliendo el líquido. Aquí se está considerando N más 1 porque viene del plato de más abajo del vapor. Y esto que está saliendo acá como vapor sería el flujo B sub 0 y la composición I sub 0. Perdón, I sub 1, perdón, porque está saliendo del plato 1. B1 y Y sub 1. Y esto se supone que va a estar, miren, es un vapor que se condensa en equilibrio, por lo tanto, podríamos decir de que esto está en equilibrio con el líquido que está cayendo. ¿Bien? Bueno, entonces, el balance es así, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que atraviesa esta línea punteada. Entonces, entra un flujo B N más 1 y están saliendo dos corrientes. Una corriente es el destilado D
y la otra es el flujo L sub N. Este es el balance global y la siguiente ecuación es el balance por componente, ¿no? Tomando en cuenta el componente más volátil, ¿no? Que le llamamos A, de una mezcla de dos, A y B. Bien, entonces es el producto de la composición por el flujo de vapor que se va a repartir en esta parte del tope de la columna en dos. Una es la composición, la cantidad de componente más volátil en el líquido que cae, y esta es la composición del componente más volátil en el destilado. Bien. Entonces, en el estado estacionario, el flujo del destilado es constante. O sea, yo tengo mi columna que está funcionando igual a lo largo del tiempo, sin cambios. Eso quiere decir que el destilado siempre es constante, de su composición suponemos que también es constante, ¿no? Por lo tanto, podemos establecer esta diferencia. Simplemente a partir de estas ecuaciones, ¿no? El flujo de vapor menos el flujo del líquido es igual al destilado, que es constante. Y lo mismo para la cantidad del componente más volátil en el vapor y en el líquido. Tiene que ser igual a la cantidad que hay en el destilado saliendo permanentemente, que es también constante. Si esto es constante, quiere decir que todo esto es también constante a lo largo del tiempo. Si es constante a lo largo del tiempo, miren, no interesa cuál es el valor de N, puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir de que nosotros vamos a tener que la diferencia entre los dos a lo largo de la columna, mientras va bajando, debe ser constante. Igual, la cantidad del componente más volátil que está cayendo de plato a plato, la diferencia entre lo que hay en el vapor menos lo que hay en el líquido tiene que ser también constante. Bien. Para realizar el balance de entalpía, establecemos así. Esta es la entalpía del vapor. Está entrando un vapor con una cantidad de energía. Esa cantidad de energía se va a repartir en dos partes. Una parte que se va por acá como destilado y la otra parte que se va por aquí como líquido. Entonces aquí lo tenemos. Tomando en cuenta además de que hay una condensación. Esta condensación significa que se le está retirando calor para que condense. Ese calor se está yendo con el agua de enfriamiento. Esa cantidad de calor del agua de enfriamiento es este Q sub C, el Q del condensado. Entonces tenemos la cantidad de calor cayendo con el líquido, la cantidad de calor saliendo con el destilado y la cantidad de calor que se está yendo como en el agua de enfriamiento por haber condensado al vapor que salía. Bien, entonces, si se define Q' como el calor total eliminado por el tope, o sea, dividimos entre D, esto más esto dividido entre D, le llamamos Q', de tal manera que podemos decir también, imagínense, si esto lo convierto en un solo término y esto pasa a restar al otro lado, también podemos decir que hay una cantidad de calor constante a lo largo del tiempo y en función de los platos, quiere decir también lo mismo, que la cantidad de calor, la diferencia de calor que se está desarrollando entre dos platos contiguos es una cantidad constante. Entonces, cuando combinamos entre
combinamos las ecuaciones anteriores, podemos encontrar esta relación que nos permite también establecer la ecuación de una recta, podemos ver acá. O sea, dividimos esto entre esto y obtenemos esta relación acá. Este es el flujo de líquido cayendo del plato N y este es el flujo de vapor subiendo del plato I N más 1. Nos está dando una relación parecida a lo que hemos visto anteriormente cuando hablábamos de del diagrama de entalpía versus composición como diagrama cartesiano. Entonces, debido a que estamos suponiendo que dentro de la columna en cada plato hay un equilibrio de tal manera que el vapor que sale de ese plato está en equilibrio con el líquido que está cayendo, entonces podríamos decir que estos dos se encuentran en un diagrama sobre las curvas de equilibrio. Así. Esta sería la curva de equilibrio de los puntos de rocío y esta es la curva de equilibrio de los puntos de burbuja. Entonces, utilizando lo que habíamos hablado en diapositivas previas sobre las combinaciones de mezclas en un diagrama cartesiano, como esto, entonces podemos decir que estamos mezclando el destilado con el líquido que está cayendo y estamos obteniendo un punto intermedio que es el punto del vapor. Y la cantidad Q menos HD sería esta de acá, donde HD es la entalpía correspondiente al destilado como líquido, ¿sí? Y hacia eso se le agrega el Q', entonces llegaríamos hasta este punto. Bien. Bien. Esto explica cómo se hace el trazado de esta línea. Bien. Bien. A este punto, XD por Q', se le llama el punto diferencia o delta de D, el cual se puede interpretar de la siguiente manera. Si es que Q' es, viéndolo así, el calor neto saliente entre las moles totales que están saliendo con el destilado, o la diferencia en flujo de calor de arriba hacia abajo, ¿no?, entre las moles totales de sustancia saliente. Bueno, es más fácil o más útil recordar esto, ¿no? ¿Qué cosa es? El Q', dice, es el calor que está saliendo entre las moles que están saliendo. ¿Sí? Y la relación, ya lo hemos dicho, es la diferencia de masa entre el vapor que entra y el líquido que cae. Y a ese punto le hemos llamado delta D. Y hemos dicho que este delta D, que recuerden era X sub D por Q, y era una cantidad constante que siempre en estado estacionario está saliendo la misma cantidad en el tope de la columna, entonces esto es también constante y esto es también constante. Entonces, delta D es una constante y es válido para cualquier plato N. No hemos dicho cuántos platos son N, ¿no? Puede ser 3, 5, 10, 15, 500,000, cualquier número matemáticamente se cumple lo que estamos diciendo. Entonces, podemos trazar líneas equivalentes para cada plato. Esta es para el plato N. Podemos trazar otra línea para el plato N-1, o también podemos trazar el plato 0 que representa, recuerden,
el plato ficticio entre condensador y reflujo, o el plato verdadero 1, o el plato verdadero 2, 3, 4, 5, etc. Cualquier plato lo podemos trazar desde este punto, ¿no?, cortando la curva de puntos de rocío y de puntos de burbuja. Y como lo hemos visto, los puntos de corte representan puntos, en este caso va a ser en una recta de operación, mientras que, como hemos dicho antes, estos puntos representan, o estas rectas representan rectas de equilibrio. Entonces nosotros podríamos decir así: el vapor que está saliendo por el tope de la columna se encuentra en equilibrio con el líquido que está cayendo en el plato 1. Como esto tiene que estar, fíjense, n más 1 y n, quiere decir de que n corresponde a lo que está cayendo en un plato y n más 1 corresponde a lo que está saliendo o la que está subiendo del plato anterior. Entonces, eso para nosotros sí se representa aquí, ¿no? O sea, este sería el Bn más 1 y esto sería el n. Pero este punto, n más 1, está en equilibrio, usando esta recta de equilibrio, con el punto de más abajo, que a su vez tiene que guardar una relación con el punto que está subiendo desde el plato de más abajo. Y así sucesivamente nosotros podemos ir trazando uno a uno los platos de esta sección superior de la columna, que es la sección que le vamos a llamar de enriquecimiento. Entonces nosotros podemos trazar el plato 1, que sería este, el plato 2, el plato 3, el plato 4, el plato 5, recordando que cada una de estas líneas que se ven en azul acá son representativas de un plato en equilibrio. ¿Hasta dónde trazaremos estas líneas? Bueno, les adelanto que las vamos a trazar hasta llegar al punto que está justo por encima del plato de alimentación. Pero eso todavía lo dejamos porque queremos ver ahora la parte de abajo. En la parte de abajo, este es el fondo de la columna. Y hemos trazado también una línea punteada para hacer un balance alrededor de esta línea. Está cayendo un líquido, que aquí le vamos a llamar de un plato M, y está saliendo un vapor. Pero al mismo tiempo estamos sacando un líquido de fondo, ¿no?, como producto. Entonces también podemos hacer un balance equivalente al que hemos hecho para la parte superior. Entonces, para esta parte inferior, el balance es equivalente. Esto es el balance global, o sea, el líquido que cae se reparte en dos, un vapor que sale y el líquido de fondo. Lo arreglo así para obtener esa parte constante que hemos visto anteriormente. La parte constante es el flujo, ya que se trata de una columna en estado estacionario, entonces el flujo de fondo, ¿no?, B va a ser constante a lo largo del tiempo, lo que me indica también que la diferencia entre lo que cae de un plato superior y sale del plato inmediatamente inferior de vapor, esa diferencia tiene que ser también constante. Lo mismo acá, esta es la ecuación del balance, y acá tenemos entonces la forma equivalente. Este X sub B es también la cantidad de componente volátil que se está yendo con el líquido de fondo. Repetimos también para la entalpía, considerando que aquí hay un ingreso de calor en el rehervidor
para producir la vaporización. Entonces aquí está entrando una entalpía con esta corriente, también está entrando un calor en el rehervidor, eso está dado por estos dos términos. Y tiene que ser igual a la entalpía que se está yendo con el vapor y la entalpía que se está yendo con el líquido de fondo, que es esto de acá. Para repetir el análisis hecho en la diapositiva previa, definimos un calor con doble prima, así, de tal manera que reemplazando en esta ecuación obtenemos esta relación de entalpías. Y este punto también va a representar el flujo neto de entalpía en esta, acá tenía que haber sido B. Permítanme hacer el cálculo. Ya, entonces, bien, entonces combinamos las dos ecuaciones, la ecuación de la concentración y la ecuación de la entalpía, y obtenemos nuevamente una ecuación de una recta, solamente que esta es la ecuación de la recta para la parte inferior de la columna. ¿Bien? Y en esta recta estamos considerando el calor que se está saliendo por el fondo, que es esto que hemos indicado. Bien. Entonces, una vez más, las composiciones I y XM corresponden a puntos que deben estar en las curvas de equilibrio porque son, estamos suponiendo que en una columna de destilación, tanto el vapor como el líquido que salen de un plato tienen que estar en equilibrio. Entonces, cualquier vapor que se encuentre dentro de la columna tiene que estar en la curva de puntos de rocío. Y cualquier líquido que se encuentre también en la columna tiene que estar sobre la curva de puntos de burbuja. Y además tiene que haber una recta que los une debido a esta ecuación. Entonces, siendo así, podemos trazar igualmente en el diagrama de entalpía de concentración la recta anterior que va a unir esos dos puntos. Naturalmente, estos dos puntos no están en equilibrio entre sí. Este punto está en equilibrio con un cierto vapor y este vapor está en equilibrio con cierto líquido. Este líquido va a estar en equilibrio con un vapor que es unido por una recta de equilibrio, que podría ser, por ejemplo, una cosa así. Y este vapor estaría en equilibrio con un líquido que se encuentre en una recta que podría ser una cosa así. Bueno, como ya hemos dicho, igual que lo anterior, este punto XB, Q, o sea, de composición X sub B y de entalpía Q, representa un punto fijo que es llamado el punto diferencia, pero para el fondo. Y de la misma manera que se ha visto antes, podríamos interpretar de la siguiente forma. El delta B es la diferencia entre los líquidos del plato inferior
y de un plato inmediatamente superior, el líquido. Y también el Q con doble prima es el calor neto saliente con el líquido de fondo entre la cantidad total de moles saliendo con el líquido de fondo. Esa es la interpretación de Q doble prima y del punto delta B. ¿Sí? Que eso lo podemos trazar en nuestra gráfica de entalpía versus composición para trazar líneas equivalentes en cada plato. Para cualquier plato M se cumple esto, entonces podemos trazar líneas para cada plato. Ahí tenemos, ¿no? Una línea, otra línea. La característica de estas líneas es que están uniendo puntos en equilibrio. Por ejemplo, este punto y este punto están en equilibrio, pero el equilibrio de este vapor es con este líquido. El equilibrio de este líquido es con este vapor. Entonces, a partir de este punto, esta línea vertical representa la línea que une la característica del líquido que está saliendo fuera de la columna como líquido de fondo. Entonces, este líquido que está cayendo del último plato tiene que estar en equilibrio en el reboiler, porque cuando hierve el reboiler está hirviendo, sale un vapor y el líquido que cae es el mismo líquido que se va como fondo. Bueno, ahí puede haber una pequeña diferencia dependiendo de cómo es el arreglo del rehervidor. Recuerden que hay diferentes formas de presentar el fondo, ¿no? Bueno, pero hablando de esa manera, entonces nosotros hemos venido contando los platos desde arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta abajo. Entonces este sería el equivalente del último plato, donde hay un líquido y un vapor en equilibrio. Y estas líneas son las que llamamos líneas de operación o rectas de operación. De esta forma, igual como lo hemos hecho para el tope, se pueden trazar las líneas que unen puntos que representan composiciones y por lo tanto también entalpías en cada plato. Y podemos construir eso para toda la parte inferior. Entonces, ahora es momento de combinar las dos partes, la parte superior y la parte inferior. Aquí tenemos la columna completa. En esta columna completa está ingresando una alimentación en un cierto plato, un plato de alimentación, y está entrando con una composición Z sub F. Por el tope está saliendo un destilado en flujo D y en composición X sub D. Recuerden que en estos casos estamos hablando de la composición del más volátil en la alimentación, en el destilado y en el fondo. Entonces, el balance de masa dice que el flujo F que está ingresando tiene que repartirse entre D y entre B. Y la cantidad de componente volátil que está ingresando a la columna tiene también que repartirse entre cantidad que sale en el destilado más la cantidad que sale en el fondo. Y la entalpía también se va a repartir. La entalpía que está ingresando en la alimentación tiene que repartirse de alguna manera saliendo como destilado y saliendo como fondo. En Q' y Q' se está tomando en cuenta el calor en el condensador y el calor que está entrando en el rehervidor. Bien, entonces, operando, combinando ambas, nuevamente podemos llegar a una forma de expresar, como lo vemos acá, esta ecuación es esta de acá reemplazando lo que es F, ¿no?
y aquí está arreglada, lo mismo acá, la entalpía se está reemplazando el F, este F se está reemplazando acá, y aquí se está arreglando para que haya una equivalencia entre las dos ecuaciones, de tal manera que las podamos dividir y obtener una otra ecuación de una recta. En este caso, al dividir ambas, obtenemos el destilado entre el líquido de fondo, ¿no?, igual a la relación entre el calor respecto a la alimentación y el calor aquí también respecto a la alimentación. Y estas son las composiciones, la composición de alimentación menos el fondo, y acá el destilado menos la composición de fondo, de la alimentación. Entonces, también acá podemos representar como una recta que pasa por los puntos del destilado y del fondo. Y también, como se trata de una repartición en un diagrama cartesiano, tiene que pasar también a través del punto de la alimentación. De tal manera que podríamos decir que F es la combinación de el punto de diferencia del destilado más el punto de diferencia del fondo. Y recuerden que esta combinación en un diagrama cartesiano, como lo hemos visto hace un rato para un diagrama entalpía-composición, implica que debe haber un punto F que cae sobre la recta que une los dos puntos. Entonces eso lo vemos acá. Tenemos el punto diferencia del fondo, el punto diferencia del destilado, y en algún lugar de esta línea tiene que caer el punto de la alimentación. Muy bien. Naturalmente depende de los valores que correspondan, pero aquí se está representando como cayendo en este lugar. ¿Bien? Y además, para todo lo que hemos visto anteriormente, podemos trazar las líneas de operación tanto para destilado como de fondo, y las rectas de equilibrio tanto para el tope como para el fondo. Entonces, estos puntos están en las curvas de equilibrio que se están cruzando por acá. ¿Sí? Entonces, una recta los une, también une acá, también une acá. ¿Sí? Bueno, eso se está repitiendo lo anterior, ¿no? Pero lo que podemos ver acá es el trazado de las líneas, tanto para el fondo como para el tope. ¿Sí? De tal manera que con esto nosotros completamos la columna. Y como ven, para determinar los platos de operación en una columna cualquiera, utilizando este método gráfico lo podemos hacer, sabiendo siempre que van a haber puntos que salen de un plato en rectas de equilibrio y puntos que unen líquido que cae con vapor que viene de abajo, ¿no?, con rectas de operación como estas de acá. Bien. También podemos trazar estas líneas y estos puntos de las curvas de equilibrio en un diagrama X versus Y, es decir, un diagrama de composiciones del líquido y del vapor como es el que conocemos. Para trazarlos, los trazamos de la siguiente manera. Las líneas inclinadas, o sea, estas líneas de equilibrio en azul, son las que van a formar la curva de equilibrio que va a venir en este diagrama. Así.
por ejemplo, uno este punto de vapor con este punto de líquido, y esto es un punto de esta curva de equilibrio. Solamente como ejemplo, ¿no? Aquí estamos trazando un punto que se debe unir con este otro punto de líquido y forma otro punto de la curva de equilibrio. Igualmente para acá, este punto debe unirse con este de acá en la curva de equilibrio. Hasta acá. Muy bien. De la misma forma, las líneas, estas líneas, van a formar puntos de una curva de operación, de la siguiente manera. Estas líneas, por ejemplo, este punto, esta línea, tiene este punto aquí y este otro punto, que se unen en este punto. Esta de acá, esta de acá, se va a unir con esta de acá, ¿no? O sea, aquí esta cruza hasta acá, entonces estos dos puntos se están uniendo acá. Solamente se están mostrando algunos puntos de ejemplo. Lo podemos hacer con toda la precisión que queramos si es que vamos trazando todos los puntos posibles. O trazar otros puntos más, si es que quisiéramos. Y de la misma forma hacia abajo. Hacia abajo también tenemos para la recta de operación, por ejemplo, para esta línea que une estos dos puntos, tenemos acá, ahí lo tenemos en ese punto, igualmente acá, y ahí se traza entonces la otra curva. En algún punto se cruzarán estas dos líneas. Donde se cruzan las dos líneas, ahí se encuentra el punto de alimentación. Entonces tenemos una línea de operación de rectificación, una línea de operación de agotamiento o de stripping, ¿no? Y esta es la curva de equilibrio. Bien, esta es la forma entonces de trazar los diagramas de entalpía versus concentración y el diagrama de equilibrio de composición en líquido versus composición en vapor para una columna cualquiera. Los platos se trazan simplemente siguiendo, como vemos acá, a partir de las líneas de operación o curvas de operación y la curva de equilibrio, trazando en esta forma, de esta manera, ¿no? Como vemos en el rojo, horizontal, vertical hasta la línea de operación, horizontal hasta la curva de equilibrio, otra vuelta vertical hasta la línea de operación y así sucesivamente, hasta cruzar el punto donde se unen las dos. Inmediatamente, apenas hemos cruzado esta línea, cambiamos de línea de operación. Miren, aquí estamos trazando los platos sobre la línea de rectificación, pero aquí ya pasamos al otro lado. Entonces, a partir de acá, vamos trazando los platos sobre la línea de operación de agotamiento. Sería esto de acá. Y así sucesivamente hasta terminar. Esa es entonces la forma en la que se trazan los platos en este diagrama que es llamado el diagrama Ponchon-Savarit o el método Ponchon-Savarit. Bien. Bueno, al aumentar la relación de reflujo, o sea, si vamos del líquido que sale, aumentamos más el líquido que retorna y menos al destilado, ¿no? Vamos a llegar a un límite que es que todo regrese. En ese caso, cuando todo regrese, es
Es decir, cuando la relación de reflujo tiende al infinito porque el destilado es cero, L sobre D es la relación de reflujo. Si D es cero, entonces L sobre D es infinito. En este caso, las líneas de operación son rectas de 45 grados, se superponen sobre esta línea de 45 grados y el número de platos es el mínimo posible. Simplemente trazaríamos sobre la misma línea de 45 grados el mínimo número de platos. La relación de reflujo mínimo ocurre cuando las rectas trazadas desde los puntos de diferencia coinciden o son paralelas a las rectas que unen puntos de equilibrio en el diagrama entalpía-concentración. En este caso, se requerirían trazar infinitas líneas para llegar al extremo opuesto, porque prácticamente estaríamos dibujando sobre la misma línea y eso es equivalente a requerir infinitos platos. O sea, ese es el otro extremo. Bien. Bueno, este método gráfico para el trazado de las líneas de operación y líneas de equilibrio en un diagrama entalpía-concentración y de manera equivalente en un diagrama de concentración de líquido versus concentración de vapor, puede aplicarse de la misma forma, exactamente de la misma manera, para el uso de vapor vivo, o sea, para diferentes variantes que hay en una columna de destilación. Es decir, cuando hay, por ejemplo, condensadores parciales, cuando hay uso de vapor vivo, cuando hay arreglos de rehervidores diferentes, cuando hay alimentaciones múltiples de entrada o de salida, cuando hay salidas laterales, etc. En todos esos casos es posible utilizar este método para el cálculo gráfico. Muy bien, bueno, aquí se habla de una bibliografía. Voy a regresar a lo que estuvimos haciendo hace un momento. Bien. Este método Ponchon-Savarit, desarrollado, como ya les dije, en 1920, es un método bastante antiguo, es un método gráfico, es útil cuando, como dice acá, no se tiene a la mano calculadoras o computadoras, y se cuenta con datos termodinámicos adecuados, ¿no? Es bastante útil en esas circunstancias. Digamos que en mi época de estudiante yo estudié el método Ponchon-Savarit como una excelente cosa porque tenía precisión en el trazado comparado con el otro método que vamos a ver después. ¿Sí? Sin embargo, es un método que ya no tiene la utilidad y la conveniencia de épocas pasadas. Dice acá, miren, esto es importante. Dice, si no tengo a mano calculadoras o computadoras, ya no es válido, ahora todos ustedes tienen calculadora como mínimo. Y computadora, todos la tienen en su casa. Pero datos termodinámicos adecuados, los que antes eran adecuados en mi época de estudiante, ya no son adecuados ahora para nuestra época moderna. Entonces, el método Ponchon-Savarit ya perdió conveniencia y utilidad. Prácticamente
ya no se usa a nivel industrial. Se usa a nivel académico para enseñarlo, para saber cómo es el método, pero un método gráfico no tiene pues suficiente precisión y no podríamos confiar en este método de la misma manera que confiábamos hace 40 o 50 años. Recuerden, una cuestión fundamental que les he dicho es que si ustedes tenían un error de 5% o de 1% hace 50 años, eran errores razonables. O sea, se podía vivir con ese error. En la actualidad ya no es aceptable ese error porque teniendo a nuestras manos todos los recursos tecnológicos, básicamente computadoras y calculadoras, es imperdonable que nosotros tengamos errores de 5%, a menos que sea inevitable. Por ejemplo, si no tengo datos termodinámicos y tengo que hacer un cálculo, por ejemplo, tengo que usar Penn Robinson, es lo único que me permite calcular algo, un equilibrio, bueno, 5% es inevitable porque no tengo otra opción. Pero para realizar un trabajo a nivel industrial no sería confiable, es decir, tendría que buscar la manera de conseguir mejores resultados con los datos termodinámicos. Ya que puede ser difícil conseguir datos termodinámicos precisos para la mayoría de las mezclas de interés, su exactitud es mayor que con el método McKay-Thiele, que vamos a ver después, pero ya prácticamente no vale la pena, porque ustedes han visto que como método gráfico es bastante operativo por el trazado de las líneas, y el trazado de las líneas no resulta siempre muy exacto, ¿no? Tenemos que usar un diagramazo grande para tener más precisión. Y es muy elaborado. Si tenemos una columna de, no sé, 20 platos nada más, resulta bastante largo y poco exacto gráficamente. Para ese caso, trabajamos con el método McKay-Thiele. El método McKay-Thiele, que vamos a ver después, es menos exacto, pero cuando los datos termodinámicos no son exactos, prácticamente da lo mismo. O sea, si los datos termodinámicos fueran precisos, entonces el método McKay-Thiele da mejor resultado que el método el método Ponchon-Savarit da mejor resultado que el método McKay-Thiele si los datos termodinámicos fueran exactos, manteniendo siempre el error del trabajo que tenemos, ¿no? Podríamos el mismo método Ponchon-Savarit trabajarlo con computadoras y calculadoras y sería todavía mejor que el método McKay-Thiele. El problema es que en la actualidad, como les he dicho, para el nivel de precisión que utilizamos en estas épocas modernas, los datos termodinámicos ya no son lo suficiente como para que este método Ponchon-Savarit, aún con uso de calculadoras o computadoras, nos dé buenos resultados. Entonces, la idea es la siguiente. Tengo dos métodos. Uno es un poquito más preciso que el otro, pero el más preciso requiere 3 o 4 veces más trabajo y más tiempo que el método McKay-Thiele, que es un poquito menos preciso. ¿Cuál vamos a preferir? Para lo que vamos a hacer, prácticamente nos da lo mismo cualquiera de los dos. Siendo ese el caso, siempre vamos a preferir en los últimos tiempos el método McKay-Thiele, que es más rápido y más comprensible desde el punto de vista conceptual. Como método gráfico tiene muy baja precisión, pues, o sea, gráficamente, ¿no? No más del 1%. Ya dijimos, 1% ya no es aceptable en estos tiempos. Para cálculos estimativos,
toma mucho tiempo. Es más rápido, simple y de equivalente precisión el método de McCabe-Thiele. Si se requiere precisión para cálculos definitivos de diseño, incluyendo mezclas ideales y multicomponentes, o mezclas no ideales inclusive, existen varios métodos rigurosos computarizados que inclusive dejan de lado los dos métodos, tanto el McCabe-Thiele como el método Ponchon-Savary. En resumen, yo les enseño el método Ponchon-Savary para que ustedes conozcan cómo es el método, cómo son los conceptos del método, y naturalmente, si es que viene el examen, básicamente sería a nivel conceptual. Considerando que es un método que probablemente no van a utilizar en la industria cuando salgan a trabajar y vayan de repente como ingenieros de procesos en alguna compañía, es improbable que ustedes vayan a utilizar el método Ponchon-Savary. Por lo tanto, no va a ser mi prioridad en el desarrollo posterior. Quiero que tomen bien en cuenta lo que les estoy diciendo. No va a ser prioridad. Eso no quiere decir de que no lo deben conocer, aprender, saber cómo se desarrolla y con qué conceptos se está trabajando. Ya les he explicado yo el procedimiento gráfico, y antes de eso les hablé de la parte conceptual, ¿no? Del uso de los diagramas de entalpía. Básicamente, el método utiliza las diferencias de entalpía que puedan haber en los diferentes platos, ¿no? En las corrientes que entran y salen de los diferentes platos. ¿Bien? El método McCabe-Thiele, que vamos a ver más ampliamente a continuación, también empezó como un método gráfico y también tiene su conversión a métodos computarizados, es decir, utilizando programas en computadoras o en calculadoras. La ventaja es de que es un método mucho más simple, mucho más rápido, ya sea para cálculos a mano o para cálculos con calculadora o para cálculos con computadora, ¿no? Entonces, ahí le vamos a prestar mayor atención al método McCabe-Thiele. Pero no se olviden del método Ponchon-Savary, siempre, ¿no? Lo van a tener que tener presente. Muy bien, entonces, digamos que hasta aquí es todo lo que vamos a hablar del método Ponchon-Savary. Lo siguiente va a ser el método McCabe-Thiele, pero voy a empezar. Este método claro, nos va a tomar más tiempo. Voy a empezarlo rápidamente, pero creo que vamos a tener, con el tiempo que nos queda en la clase, que repetirlo en la próxima clase. Bien, veamos cómo empieza esto, el método McCabe-Thiele. El método McCabe-Thiele es una simplificación del método de destilación de Ponchon-Savary. El método de Ponchon-Savary, recuerden la parte conceptual, considera que de plato a plato hay dos características constantes. Una es la diferencia entre el flujo de componente volátil, en este caso que hemos estado hablando, que sube y cae, ¿no? Esa diferencia se mantiene constante de plato a plato, pero no quiere decir que sean lo mismo. O sea, arriba, por ejemplo, puede ser, por decir un número, 40 y 20. La diferencia da 20. En el siguiente plato hay 38 y 18.
sea, son diferentes. Arriba era 40, luego es 18. Perdón, 40, 38. Pero la diferencia sigue siendo 20. Más abajo es 26 y 16. La diferencia sigue siendo 20. Más abajo es 14 y 24. O sea, de plato a plato, la cantidad de líquido que va cayendo en el concepto de Ponchon-Savarit es diferente. O sea, el líquido que cae tiene un valor, en el plato siguiente otro valor, en el plato siguiente otro valor, y así sucesivamente, ¿no? Y el vapor que sube también tiene un valor en el plato, otro valor en el otro plato, otro valor más arriba, y así sucesivamente. Pero la diferencia entre los dos se mantiene constante, ¿no? Constante, 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 constante. Lo mismo con la cantidad de calor. La diferencia entre los calores es distinto. Bueno, la diferencia del calor es constante de plato a plato, aunque en cada plato hay diferente cantidad de calor. Igualito podríamos decir, hay 5.000 acá, 4.900 acá, 4.800 acá, 4.700 acá, pero la diferencia entre el líquido que cae y el vapor que sube se mantiene constante. Ese es el concepto de Ponchon-Savarit. Bueno, matemáticamente eso nos lleva a ciertas características que hemos visto en los diagramas, ¿no? Pero hemos partido de o más bien hemos extraído esta conclusión del análisis de balances de materia y de energía. Para el caso de McCabe-Thiele, bueno, el método de McCabe-Thiele se aplica igual que el método Ponchon-Savarit para, en este caso vamos a estudiarlo con la destilación binaria, ¿no? Para una cierta cantidad de platos con condensador y reflujo. Vamos a ver después de que hay variantes igual como en el otro caso. Igual para el hervidor, etc. Esta es la configuración básica con la que vamos a trabajar. Y como hemos dicho, el objetivo es obtener un destilado rico en el componente ligero y un producto de fondo rico en el componente pesado. Aquí hay algo que no... Esto lo vamos a repetir, pero quiero solamente mostrarles la diferencia para que ustedes hagan la comparación. ¿Dónde la tengo? Se me ha ido. Bueno, esta que les voy a presentar es una diapositiva que está un poco más adelante, pero quiero que la tomen de referencia para que comparen respecto al método de Ponchon-Savarit. Esto lo vamos a ver después. Comparativamente respecto al método de Ponchon-Savarit, aquí tenemos características del método McCabe-Thiele. Dice, para que desarrollemos el método de McCabe-Thiele, consideramos que los dos componentes tienen igual o equivalente entalpía y calor de vaporización. En realidad, lo correcto es decir que la diferencia entre las entalpías y calores de vaporización es constante a lo largo de la columna. En el caso de Ponchon-Savarit hemos visto que no es constante. Hay una entalpía arriba, otra más abajo, otra más abajo, otra más abajo, otra más abajo, etc., ¿no? O sea, todo es diferente. En el método de McCabe-Thiele, las entalpías en cada plato son las mismas.
no quiere decir de que es la misma entalpía de una sustancia a una temperatura y a otra temperatura es la misma. No, lo que quiere decir es de que combinando la entalpía de una de las sustancias con una composición más la otra, la entalpía de la otra sustancia con su propia composición, combinadas dan una cantidad que de plato a plato se mantiene constante. De esa manera, simplificamos una de las características del método Ponchon-Savarit, que es que la entalpía aquí es diferente que en el segundo plato, que en el tercero, que en el cuarto, que en el quinto, etc. Para nosotros, las entalpías en el método McCabe-Thiele van a ser iguales. Igual acá, igual acá, igual acá, igual acá. Esa es una característica. Segundo, las características de flujo, recuerden que en el caso de Ponchon-Savarit, la diferencia de flujo que cae líquido menos vapor que sube, ¿no?, es la misma cantidad en cada plato, pero el líquido que está cayendo es distinto en el plato 1 que en el plato 2, que en el plato 3, que en el plato 4. ¿No? También en el vapor del plato 1 es diferente que el vapor del plato 2, diferente que el vapor del plato 3, pero la diferencia entre los dos en Ponchon-Savarit es igual, ¿no? La misma, plato 1, plato 2, plato 3, plato 4. La simplificación del método McCabe-Thiele es que los flujos son constantes en cualquier plato, cayendo líquido o subiendo vapor. O sea, líquido que cae en plato 1, igual que líquido que cae en plato 2, igual que líquido que cae en plato 3, igual que en plato 4, etc. Y vapor que sube es igual en plato 1 o en plato 20 que en 19, que en 18, que en 17. Entonces, ¿cómo se hace la transferencia? Bueno, lo que ocurre es que gracias a esta suposición existe lo que se llama flujos equimolares. Los flujos equimolares implican que la cantidad de moles del vapor que están pasando al líquido es igual que la cantidad de moles que están pasando del líquido al vapor. Entonces, si los dos son igual cantidad de moles, quiere decir que las moles del líquido y del vapor no cambian. Del líquido salen tantas moles, pero regresan tantas moles, por lo tanto, no cambian. Esa característica de flujos equimolares son las que nos van a permitir determinar con más facilidad los cálculos en una columna de este tipo. Por eso dice acá, L y B son constantes. Constantes cayendo de plato a plato, constantes subiendo de plato a plato. Entonces, son 5 características, las características simplificadoras de McCabe-Thiele, y estos son conceptos que ustedes los tienen que recordar siempre, ¿no?, para hacer tal vez algunos cálculos mentales relativamente rápidos. Primero, entonces, los flujos son equimolares, ya lo estamos diciendo. Flujo que cae es el mismo en todos los platos. Flujo de vapor que sube es igual en todos los platos. Y el intercambio de moles es igual en todos los platos. O sea, lo que pasa de vapor pasa de líquido, ¿no?, en moles. Pueden ser diferentes en el plato 1 que en el plato 10, pero el flujo neto hacia la derecha que hacia la izquierda es exactamente igual, ¿no? Esa es una simplificación de McCabe-Thiele. Segundo, la combinación de entalpías entre líquido y vapor cayendo y subiendo es la misma, o puede considerarse un promedio, para todos los platos en toda la columna. Segunda simplificación. Tercera simplificación. La presión a lo largo de toda la columna es constante, o promedio, como está indicado acá, ¿no? La columna es constante. Cuarto, la columna está perfectamente aislada y no hay pérdida de calor. ¿Sí? Quinta, ¿cuál es la quinta condición? Bueno, acá dice los cambios en capacidad calorífica son necesarios. Ya, la quinta, que no aparece acá, es
que la volatilidad relativa entre las dos sustancias, estamos hablando de una mezcla binaria, la volatilidad relativa es constante a lo largo de la columna. La volatilidad depende de la presión y de la temperatura, pero si la presión es constante, la temperatura diferente en cada plato debiera ser cambiar la volatilidad de la sustancia, pero respecto a la volatilidad de la otra sustancia, o sea, la relación entre volatilidades, es decir, la volatilidad relativa, vamos a suponer o simplificar para que sea constante a lo largo de toda la columna. ¿Sí? Esa es la quinta simplificación del método de McCabe-Thiele, que lo vamos ya a estudiar en la próxima clase. Con esas simplificaciones vamos a ver que el método es un pan comido, ¿no? Rapidito lo podemos trabajar, ¿no? En comparación con el método de Ponchon-Savarit, que es no tan fácil. Muy bien. Espero que me hayan prestado atención, hayan estado atentos y vamos a pasar a la asistencia. Por favor, activen sus videos. Si tienen algo que manifestar mientras tanto, lo pueden ir haciendo. Activen, por favor, videos. Ingeniero, disculpe, en el método de Ponchon-Savarit, las líneas de los flujos de tanto de líquido y vapor son diferentes en cada etapa o son las mismas? De acuerdo a lo que hemos visto, el líquido que cae de una etapa al siguiente va cambiando con el plato. O sea, plato 1, por ejemplo, el flujo puede ser 100. Plato 2 puede bajar a 98 o subir, depende de las características, pero no es igual de plato a plato. Lo que es igual es la diferencia respecto al flujo de vapor. O sea, si yo le resto flujo de vapor que sube con flujo de líquido que cae, la diferencia entre los dos se mantiene constante. Entonces, si el líquido que está cayendo va disminuyendo de flujo, o sea, 100, 98, 96, o sea, va cayendo de 2 en 2, eso quiere decir de que el flujo de vapor de abajo hacia arriba va aumentando de 2 en 2, para que se mantenga constante la diferencia. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Muy bien. Veamos ahora entonces las